Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a exponer acerca del último subtema de la unidad 5 de la asignatura de biología y en esta ocasión es el subtema número 5.1 y se denomina el origen de la vida. Mi nombre es Alexis Uriel Santiago Alfonso y soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán. Y bueno, voy a comenzar esta breve exposición acerca de qué es el origen de la vida y cuáles son las teorías que se han postulado desde ya tiempos ancestrales y que hasta el momento sigue dando de qué hablar para las diferentes ciencias que se encargan del estudio de la vida pasada. Anteriormente, el origen de la vida era una hipótesis parecida a una leyenda, y bueno, de hoy en día está teniendo diferentes estudios en diferentes ramas de ya sea de la medicina o de la historia. El origen de la vida se ha venido generando desde la existencia del hombre y las teorías han postulado diferentes términos para que así se pueda entender en la actualidad cómo fue que se fue creando el origen de la existencia del ser humano. Bueno, voy a comenzar esta exposición con la definición de lo que es evolución biológica. Se entiende como evolución biológica al conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de las diferentes generaciones por la que éste está experimentando desde tiempo ancestral hasta el tiempo presente. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de la vida que existen sobre la Tierra, a partir de un antepasado común. La evolución biológica, bueno, se refiere, como su nombre lo dice, la evolución que ha experimentado un número determinado de personas que habitan un conjunto habitacional. En este caso, bueno, que habitan las poblaciones en el mundo entero. Las teorías del origen de la vida están arraigadas con la evolución científica, la evolución biológica y la evolución natural. La evolución biológica son los caracteres que se hereditarios, que son notorios en los campos físicos que atraviesan los seres humanos de una población determinada, ya sean cambios fenotípicos o cambios genéticos. El proceso de evolución biológica ha comprendido un desarrollo amplio en el contexto en el contexto tecnológico y en el contexto social, asimismo como dentro del ámbito biológico, ya que estas teorías han permitido identificar en este presente en el que estamos atravesando cómo fue que se fueron formando los diferentes conjuntos poblacionales que habitan el continente del mundo entero. La evolución biológica hace énfasis en las características que representa cierta región. En este caso, vamos a poner de ejemplo a todos los mexicanos que se diferencian de las personas americanas. Asimismo, las poblaciones van por rasgos hereditarios no solamente físicos, ya sea otros que se presentan en la actualidad, como lo son el idioma, el color de piel, los conjuntos de creencias religiosas y independientemente las costumbres y tradiciones que representen a dicho país o a dicha población. Bueno, aquí tenemos que los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de organización biológica que se presenten, incluyendo los de especie, población, organismos, ya sean individuales y moleculares. Estos están moldeados por formaciones de nuevas especies. Este término está definido como la especiación, o también generando cambios dentro de las especies, que es conocida como la anagénesis, y la desaparición de especies, que son las que más hemos experimentado de un tiempo para acá, está definida como la extinción. Los rasgos morfológicos y bioquímicos son más similares entre las especies que comparten un ancestro común más reciente y pueden usarse para construir árboles filogénicos entre los mismos habitantes de la misma especie. Esto quiere decir que las poblaciones de los conjuntos habitacionales heredan rasgos morfológicos y bioquímicos. Asimismo, estos rasgos son notorios y por lo tanto los podemos distinguir de una población a otra. En términos científicos, esto se denomina como un proceso evolutivo. Muy bien.
Ahora les voy a comentar acerca del origen de la vida. Los orígenes que ha experimentado la vida da a ciencia cierta una idea muy arraigada en las antiguas tradiciones filosóficas y también religiosas, siendo una concepción que se nos suele ofrecer bajo la forma de creencias en una creación sobrenatural, natural y en una religión, en una creación artificial o moderna, de cuerpo y forma indefinida o simplemente de creencias moleculares o creencias genéticas o asimismo las creencias fantasiosas. El origen de la vida es a raíz, todas las teorías que se han, bueno, no, el origen de la vida es una práctica que se propone actualmente entre los seres humanos para determinar cómo fue que se fue creando el bueno, cómo se fue dando la creación del hombre y este posteriormente haya llevado a el desarrollo del ser humano. Actualmente el origen de la vida pues abre paso a diferentes ciencias, a diferentes tecnologías nuevas que se siguen usando y se siguen implementando para dar con el verdadero origen. Aunque en la actualidad este origen está definido a diversas creencias, es imposible dar con un origen, bueno, con un origen verdadero, con un origen en el que haya ciencia cierta. Por eso el origen de la vida es un misterio y bueno, esto experimenta ideas diferentes, totalmente diferentes entre los conjuntos de las poblaciones y totalmente arraigadas a una creencia filosófica o a una creencia religiosa. Bueno, la idea de origen implica dos consecuencias, tanto en el modelo creacionista como en la problemática moderna. Esto requiere de dos factores principales, como lo son el número uno, que es la novedad, y el número dos, que es la temporalidad. La novedad es dependiendo de cómo esté el conjunto habitacional interesado en un punto crítico, en un punto específico, para llevar a cabo las teorías de origen, mientras que la temporalidad se debe a un espacio definido de tiempo y espacio en el que el ser humano ha pisado tierra. En este caso, la temporalidad que estamos viviendo es del inicio del nuevo siglo hasta los tiempos antepasados de 1900 al 2000. En este caso, la temporalidad también abarca diferentes periodos de incubación, por ejemplo, en la creación de nuevas especies y en la temporalidad de la genética, por ejemplo, de una familia descendiente. Muy bien. Tener un origen significa ante todo que en un momento dado haya surgido algo nuevo, inexistente de lo que ya existía hasta el momento. Esto es dependiendo a lo que ya existía y lo opuesto a ello, y requiere además que la novedad se perpetúe o esté vigente dentro de este análisis de los procesos que han originado, por ejemplo, la creación del hombre. En este caso de temporalidad también tenemos un ejemplo como lo son los registros fósiles. El registro fósil muestra rápidos momentos de especiación intercalados con los periodos relativamente largos de estasis, mostrando pocos cambios evolutivos durante la mayor parte de su historia geológica y el equilibrio puntuado. Toda la vida en la Tierra procede de un último antepasado común universal. Bueno, ahora vamos a conocer las diferentes teorías acerca del origen de la vida. Las teorías del origen de la vida surgen después de la explicación de Darwin en el libro El origen de las especies, publicado en el año de 1859. Esto con el término principal que define: todos los seres orgánicos que han vivido en tierra podrían ser descendientes de alguna forma primordial. Las teorías acerca del origen de la vida surgen después de la publicación de este libro, aunque bueno, en la actualidad estas teorías están totalmente avanzadas e innovadas a los tiempos ancestrales desde la publicación del libro de Darwin. Y actualmente las diferentes fuentes que se han usado para comprobar estas teorías han generado ideas filosóficas e ideas arraigadas a los principios de la creación del universo hasta el apocalipsis. En este caso, en las religiones que plantean o que predominan estas creencias. Sin en cambio, las teorías también suelen ser filosóficas, suelen ser teorías comunes, teorías planteadas o teorías dependiendo de las creencias que el hombre plantea. Ahora les voy a comentar acerca de las teorías de evolución,
que en este caso, bueno, son las principales teorías que dan un significado objetivo a las teorías del origen de la vida. La primera de ellas es la teoría de evolución. Bueno, se entiende como teoría de evolución biológica al proceso histórico de transformación que estudia el proceso de cambio y descendencia que portan en algunas especies a otras especies descendientes de la misma. La teoría de evolución es un círculo cerrado que específicamente crea la evolución, en este caso del hombre. Vamos a ver en qué consiste esta teoría de evolución biológica. Bueno, como ya mencioné anteriormente, el término evolución se entiende como el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de las poblaciones biológicas a través de las diferentes generaciones por las que ha atravesado. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de la vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de organización biológica, incluyendo el de las especies, la población, los organismos individuales y los organismos moleculares. La teoría neutralista de la evolución molecular establece la gran mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes neutros en cuanto a la selección natural. Bueno, anteriormente les había planteado el subtema de las mutaciones y en este caso, bueno, está relacionado con la evolución, como mencioné en el tema pasado, las mutaciones y la evolución están totalmente relacionadas entre sí. Un ejemplo de mutación en este caso serían los lagartos bebés de Nueva Jersey. Alguien los deja y ellos solo se reproducen buscando su ambiente de reproducción y su ambiente de hábitat. En este caso, la evolución es entendida como el proceso en el que un antepasado ha experimentado. Como ejemplo, podemos tener la evolución de los dinosaurios y la evolución del hombre, que como ya sabemos, también se han planteado teorías de cómo fue el primer ser humano que pisó sobre la Tierra hasta la llegada de Lucy, que, bueno, esto dio origen al desarrollo que actualmente experimenta el hombre. Y bueno, por un lado, el término de mutación está totalmente en relación con la evolución, ya que la mutación es surgida de forma artificial o de forma natural en un organismo vivo, mientras que la evolución ya plantea la creación de un ser humano a raíz de una creación de un antepasado común que ha experimentado la especie. Reiterando el ejemplo que puse en Nueva Jersey, Estados Unidos, los lagartos bebés ya son creación de un lagarto genéticamente modificado. Mientras que por otro lado tenemos la evolución del dinosaurio que no se sabe quién lo creó o de cómo proviene. Las teorías generan básicamente que el dinosaurio fue un proceso creado por el Dios creador del universo. Esto en la cultura religiosa. Por otro lado, la teoría de la evolución de los dinosaurios se obtiene de un primitivo que no se desarrolló en lo común y que fue descendiente de los animales que nuestros primeros seres humanos, bueno, tenían en su conocimiento. Por otro lado, la mutación ya es independiente del ser vivo, mientras que la evolución ya cuenta con la creencia de tener a un antepasado común y asimismo esta misma información hereditaria y genética está totalmente heredada a los nuevos descendientes que tendrá esta especie. Bien, siguiendo aquí tenemos la segunda teoría y esta es entendida como la teoría de la generación espontánea. Esta teoría establece que un nivel de vida surge de la materia inerte en una forma espontánea y, bueno, obviamente sin respectivo proceso alguno que haya intervenido o que haya procreado en él. Bueno, la generación espontánea se sustentaba en la observación de los procesos naturales como lo son la putrefacción. Esto representa a una hipótesis obsoleta,
y bueno, sobre el origen de la vida, que sostenía ciertas formas de vida animal y también ciertas formas de vida vegetal totalmente relacionadas. Esta teoría, bueno, de la observación de los animales y los vegetales surgían de manera espontánea a partir de la materia inorgánica u orgánica que obviamente provenía de los desechos alimenticios. Esta teoría no está sustentada al 100%, pero es una teoría válida acerca de cómo el organismo va procreando su misma reproducción y su misma alimentación a raíz de los desechos orgánicos e inorgánicos que otros organismos de esta misma especie han generado entre sí. Y esto le da lugar a una nueva reproducción entendida como una generación espontánea, es decir, que no tiene fin ni procedencia. Bueno, esta teoría es del todo errónea y ha servido para explicar la naturaleza y el desarrollo de la vida desde los inicios de la civilización. Bueno, aquí en esta teoría Aristóteles sostenía la hipótesis de la generación espontánea o también conocida como la biogénesis, según la cual ciertos animales y plantas se originaban a partir de la materia viva, de la materia sin vida, tanto en el pasado como en el presente. Bueno, la tercera teoría que está planteada como la teoría principal de la creación del origen de la vida se denomina teoría de la panspermia. Y bueno, ¿en qué consiste? La teoría de la panspermia es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, según el transporte deliberado de microorganismos en el espacio, enviados a la Tierra o enviados desde la Tierra para sembrar nuevos sistemas planetarios con vida, mediante especies introducidas de microorganismos en planetas sin vidas. La teoría de la panspermia es una teoría inexplicable, es una teoría totalmente confusa y bueno, como ya mencioné, es más que nada, deriva de las hipótesis acerca de que existe vida en todo el universo y en todos y cada uno de los universos que conforman bueno, que dependa de un transporte de microorganismos en el espacio, que son enviados de una tierra a un organismo que no tiene vida, o viceversa, de un organismo que no tiene vida y que venga directo a la tierra donde haya organismos vivos. Aunque esta es una teoría que no se comprueba al 100%, es una teoría que está validada y bueno, que fundamenta que aunque existiera vida en todos los planetas que conocemos, estos mismos planetas ignoran que haya vida en un planeta vecino. Por eso es solamente una hipótesis planteada, pero es una teoría totalmente validada porque de él derivan nuevos conocimientos y también deriva inteligencia artificial o inteligencia natural. Bueno, esta teoría está basada principalmente en la observación de la fecundación de las lavas, originariamente estériles, cuando su temperatura es elevada por esporas traídas por el viento. Estas mismas establecen que este fenómeno podría ocurrir a escala cósmica, es decir, que la Tierra habría sido sembrada por gérmenes provenientes de los cosmos. Una posible consecuencia de la panspermia sería que la vida en todo el universo poseería una base bioquímica similar, a menos que hubiera más de una fuente original de vida. Es una teoría que plantea que la vida depende de diferentes bases y esta misma teoría el día de mañana podría generar una nueva vida en otras especies con una base principal como lo es una fuente de energía. En este caso, un ejemplo pues sería dependiendo del sol o sería dependiendo de la luna o de las estrellas. Bueno, para poder probar esta teoría se ha experimentado con los meteoritos y con todo cuerpo celeste que se deposita sobre la Tierra, tratando de encontrar las esporas generadoras de vida extraterrestre, aunque suene, es un poco ilógico, esta teoría sí ha tenido avances filosóficos y avances tecnológicos, y también ha sido puesta a prueba en diferentes estaciones que se encuentran arriba de la Tierra para comprobar que estos gérmenes puedan ser introducidos a través de determinados meteoritos de un cuerpo celeste a otro.
El mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida, simplemente lo vuelve a dejar en una incógnita, y se limita a mover la responsabilidad del origen de un lugar a otro. Es decir, que es una teoría validada, una teoría fundamental y una teoría que es creíble y que ha servido para el aprovechamiento de diferentes cuerpos celestes que son estudiados por científicos, pero sigue dejando en la misma incógnita de cómo es que fue el verdadero origen de la vida en el ser humano. Muy bien, la cuarta teoría, bueno, es la teoría cosmozoica. La teoría cosmozoica es la hipótesis que sugiere que las semillas o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo, y estas fueron los que comenzó con la vida en el ser humano. Bueno, esta teoría cosmozoica plantea primero que nada que un ser, es decir, mitológico o un ser ya existente, depositó, por decir así, una semilla dentro del universo, y estas mismas fueron una esencia, bueno, al momento de estar diseminadas, requirió de un proceso para producir vida dentro de un organismo vivo en todo el universo. Y posteriormente estos organismos vivos fueron distribuidos bueno, a universos diferentes y a distintos planetas, con información completamente, una genética totalmente diferente e información celular totalmente distinta a la que, por ejemplo, es un ser vivo o un ser animal. Esta teoría cosmozoica plantea que un organismo unicelular o un organismo X planteó un extracto de semilla o una esencia de vida diseminadas o disecadas y las puso en un punto fin para así generar especies en todos los planetas que ya conocemos. Es una teoría validada y es una teoría también que nos deja en el mismo intriga, en el mismo misterio de cómo fue originalmente la creación de la vida, pero establece que el universo ya había sido creado y que fue en él donde existió la primera vida del ser humano. Bueno, estas ideas tienen su origen en algunas de las consideraciones de la filosofía griega, especialmente en el filósofo Anaxágoras. El astrónomo Fred Hoyle también apoyó la idea de la panspermia y fue el principal en aportar diferentes factores y en demostrar diferentes teorías. Bueno, él los apoyó con el establecimiento de diferentes métodos de inseminación artificial y también con el estudio vivo de semillas disecadas que habían generado vida en distintos campos agrícolas. Estas teorías fueron aplicadas por un equipo de trabajo que prácticamente resaltó esta teoría, y con el paso del tiempo se fue validando a través de los distintos gobiernos y bueno, que analizan estudios específicamente, ya que esa teoría ha generado diferentes intrigas y también ha generado diferente material de estudio que habita en el campo de la medicina y en el campo de la ergonomía. Asimismo, en la farmacéutica y en la comunidad de biotecnología. Bueno, con el establecimiento de esta teoría han derivado dos variantes de pensamiento, que son la variante de la litopanspermia y la variante de la radiopanspermia. A continuación les voy a mostrar en qué consiste cada una de ellas. La primera que tenemos es la teoría bueno, es la variante de la litopanspermia. Esta establece que los gérmenes habrían llegado a un punto empleando a los meteoritos como vehículos de transporte. Esto justifica principalmente que se examine cabalmente cada meteorito, llegando desde el espacio con el objetivo de comprobar si existe en él la presencia de material vivo o de restos orgánicos que anteriormente habían generado vida. Aunque existen pruebas y posibilidades, no se puede descartar la alternativa de que se hayan contaminado después de haber llegado a la Tierra. Esta variante de pensamiento es una variante que actualmente se puede considerar como errónea, pero también de gran utilidad para el sistema filosófico.
ya que el empleo de gérmenes que viajan a través de diferentes meteoritos son utilizados como un vehículo para llegar a un punto exacto de una Tierra con vida. Aunque esto no puede descartar que exista una contaminación en el individuo después de todo este viaje y haber llegado al punto exacto de la Tierra a donde quieran establecer una comunicación interna con el organismo de donde provienen. Bueno, también tenemos la siguiente variante y es la variante de la radiopanspermia. Esta variante establece que los gérmenes habían llegado en medio del polvo cósmico, motivo por radiación cósmica. Esta teoría presenta varios problemas de entendimiento. Un ejemplo de ellos sería: se sabe que un viaje desde el Sol a la estrella más cercana, que es Centauro, demoraría alrededor de 9000 años. El viaje sería algo incómodo, ya que los gérmenes deberían soportar las bajas temperaturas, así como la inexistencia de oxígeno y las fuertes radiaciones cósmicas. Esto haría que ni el germen más audaz fuera capaz de soportar tales condiciones de viaje, y peor aún si este germen llevara la intención de formar vida dentro de otro universo. En vez de formar vida, pues prácticamente moriría mucho antes de concretar este viaje. Por eso esta variante es totalmente escasa y es totalmente desechable, aunque sí existen algunas teorías que la validen, son muy pocas y muy poco frecuentes de encontrar una variante de pensamiento que sea validada y que sea tomada en cuenta, tal y como lo es esta variante de radiopanspermia. Bueno, la quinta teoría principal y fundamental que valida el origen de la vida es el creacionismo. El creacionismo es la teoría más popular y la teoría que actualmente ha generado diferentes religiones y diferentes creencias dentro de todo el universo. El creacionismo es la parte vital y es la teoría que más ha sido tomada en cuenta por el hombre, ya que de él dependen diferentes índoles y diferentes religiones. Esta teoría establece que los seres vivos aparecieron repentinamente formados a consecuencia de un acto creador por un dios. Todo lo que existe en el planeta con vida o inerte, como lo son las estrellas, las plantas, los sistemas, los animales y el hombre, fueron productos de un acto divino o de una divinidad que con el paso de los años ha generado y sigue creando diferentes formas de vida. Bueno, el creacionismo es la creencia religiosa que plantea que el universo y la vida se originaron de actos concretos de la creación divina, creando así, bueno, diferentes religiones que son practicadas desde hace muchos años y diferentes índoles de pensamiento y también creencias totalmente inéditas que, bueno, en la actualidad siguen vigentes, ¿no? Y gracias a esta teoría, pues todos tenemos alguna religión. Bueno, algunos que no, pues ya son por creencias propias, ¿no? Pero esta teoría es la que valida y también es la más tomada en cuenta en diferentes sectas religiosas. Cuando la investigación científica produce evidencia empírica y conclusiones teóricas que contradicen una interpretación creacionista literal de las escrituras, los creacionistas de la Tierra joven a menudo rechazan las conclusiones de las investigaciones. Sus teorías científicas subyacentes o su metodología que son planeadas, pues prácticamente son rechazadas y de ahí genera la diferente, bueno, no molestia, sino surge los diferentes religiones que predominan el mundo entero. Esta tendencia ha llevado a una controversia política y también a una controversia teológica. Bueno, la siguiente teoría que tenemos por aquí es la teoría de Oparin. Esta teoría propone de forma independiente el origen de la vida a partir de la evolución de un material desde un punto de vista físico-químico ubicado en las etapas de formación de la Tierra. Bueno, se le conoce como teoría quimiosintética de Oparin a la explicación propuesta por el bioquímico soviético Alexandr Ivanovich Oparin.
nacido en 1894 y fallecido en 1980. Esta teoría la propuso para responder al interrogante sobre el origen de la vida, descendiente de la publicación del libro de Charles Darwin, El origen de la vida. Bueno, una vez rechazada del todo las teorías de la generación espontánea, esta teoría concibe el origen de la vida en dos etapas principales y fundamentales para el organismo vivo, como lo son la evolución química y la evolución biológica. Bueno, la evolución química, que es la primera y la evolución primordial, que actualmente genera diferentes ramas de ingeniería y diferentes ramas de estudio. En los tiempos probióticos existentes mucho antes de la creación de vida dentro de un organismo de la Tierra, la atmósfera de la Tierra había carecido de oxígeno, como sucede, bueno, en la actualidad con los respectivos planetas de Júpiter y Saturno. Estos contenían principalmente hidrógeno, amoníaco, metano y agua en forma de vapor, cubriendo parte de la superficie de la Tierra. Estas moléculas son poco reactivas y podrían haber interactuado gracias a la energía provista por la radiación ultravioleta, el calor y las respectivas descargas eléctricas. Como producto de estas reacciones se habrían originado moléculas mayores tales como los carburos, que al momento de tener una reacción con vapores acuáticos, se presume o se establece que habrían originado los hidrocarburos en reacción con amoníaco. Y esta combinación habría dado origen a los aminoácidos, las bases nitrogenadas y los azúcares que porta el individuo dentro de su organismo vivo. Bueno, la siguiente perspectiva de esta misma teoría es la evolución biológica. Esta evolución es totalmente diferente a la evolución que acabé de mencionar. El enfriamiento, la evolución química y la evolución biológica son completamente distintas, pero están igual relacionadas entre sí. El enfriamiento progresivo de la Tierra se presume o se establece también que habría permitido la formación de lagunas, en la cual todas esas moléculas habían permanecido inertes o en solución. Al momento de mezclar, bueno, pues constituirían a un caldo nutritivo, eh, en la cual en ellos se había favorecido a las interacciones que habían tenido ambas. Y así habría llegado a formar proteínas y los polisacáridos. Bueno, que al momento de haber reaccionado originaban a los denominados coacervados, que son los complejos moleculares semejantes a la membrana y a un interior líquido que tendrán algunas capacidades vitales dentro de un organismo vivo, como lo son la alimentación, la metabolización, el crecimiento y finalmente la reproducción. Muy bien. En conclusión, yo puedo decir que son un sinfín de teorías establecidas para el origen, bueno, para así denominar el origen de la vida. Pero bueno, estas solamente fueron las principales que yo pude encontrar. Y bueno, también las que son más aceptadas también por el organismo ahora sí vivo y por las diferentes organizaciones mundiales que de las ramas como lo son la medicina, que ya mencioné, como también lo son la ingeniería, la educación, la biotecnología y entre otros factores dentro de un área laboral que estudian estas teorías para así generar nuevas bases. Las teorías del origen de la vida ha generado que actualmente se predominen diferentes religiones que existentes en Dios y que posteriormente predominan a todos los individuos de la tierra. También ha generado diferentes ramas como lo son la medicina y en él ha creado diferentes procedimientos que ahora, bueno, especializan a los expertos en cada una de las ramas que provienen de estas mismas teorías. O también ha planteado el estudio total del universo y también, bueno, pues ha permitido que el hombre ponga pie dentro de la luna y dentro
otros universos celulares que existen, que rodean a la Tierra. Tradicionalmente se ha estudiado la vida en la Tierra como un prólogo de la humanidad. Los estudios de los fósiles de las rocas antiguas nos revelan que la vida probablemente comenzó hace unos 4 billones de años, cuando la Tierra era muy joven. Es decir, que la Tierra ya había sido creada posteriormente y bueno, de acuerdo a las teorías que acabé de mencionar, fue como se fueron creando vida en cada una de, bueno, ya sea de la Tierra o de los planetas que la rodean. Las teorías postuladas acerca del origen de la vida dan origen a diferentes hipótesis y a conclusiones acertadas, validadas y otras hipótesis que no son concretadas ni reconocidas hasta este entonces. Pero en sí, nadie sabe cómo comenzó la vida en nuestro planeta. La mayoría de los científicos piensa que se originó en el agua líquida. Muy bien, hasta aquí ha sido el final de mi participación el día de hoy. La verdad, igual es un tema muy extenso y muy amplio, pero como ustedes saben, ya es diciembre y no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo mucho que hacer por acá. Así que puedes investigar en distintas fuentes acerca de este término para que así puedas tener conocimientos de él. Y si te ha gustado el tema, pues nos vemos en la próxima. Gracias.